Quiero darle las gracias al pastor José Satirio por la confianza que me otorga de poder ministrar la palabra, lo mismo que al pastor Juan Carlos Díaz y a todo el ministerio. También quiero darle las gracias a la iglesia por su amor incondicional durante el tiempo del ministerio de mi amado esposo, Julián, durante 25 años como copastor de la iglesia y 30 años congregándonos en este lugar. Hace un año, para este tiempo, estaba mi esposo terminando su carrera aquí en la tierra y preparándose para el nuevo tiempo en el cielo. En el cielo. Y quiero darles las gracias a la iglesia por su compromiso, amor para con él y para con mi familia, y también la honra que me dan y el amor que he recibido después de que él partió, porque se ha manifestado a través de sus vidas. Yo he recibido el amor de ustedes y lo recibo de parte de Dios y lo recibo como si fuera mi esposo el que me lo diera. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Al ministerio que me ha respaldado y me ha apoyado en todas las áreas. Y como dijo el pastor Satirio, cuando recién murió mi esposo y le preguntaron, y la pastora Estela, dice, la pastora Estela sigue ahí. Aquí sigo hasta que el Señor disponga. Amén. Amén. Tenga la bondad y cierra sus ojos. Vamos a oír una bellísima canción que el Señor me ministró en esta mañana, que habla sobre el tiempo que estamos viviendo, usted y yo. El tema de hoy es la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Y es bueno que nosotros podamos entender, examinar su palabra, pero es mejor cuando Él nos lleva de su mano. Amén. ¿Está listo, pastor Juan Carlos? Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Y fueron muchos valles de inseguridad, Así es. los que crucé. Y fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Oh, sí, Señor. Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Y fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací,
para esta hora, para este tiempo, para sus planes, para el propósito de Dios. Por eso estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Aleluya. Estamos aquí en su voluntad perfecta. En su voluntad perfecta. ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Romanos 12:2 es un versículo muy conocido y vamos a trabajarlo en esta noche de una manera sencilla, pero yo sé que el Señor nos va a hablar. Romanos 12:2. Mire lo que dice la palabra. Así que, hermanos, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El corazón del texto, la verdad central del texto es comprobar. Usted y yo necesitamos comprobar que lo que estamos viviendo, que por lo que nosotros estamos pasando y por lo que hemos pasado y lo que viene es la buena voluntad de Dios, es perfecta y es agradable. ¿Qué es comprobar, hermanos? Comprobar viene del verbo, comprobéis, viene del verbo comprobar y significa revisar, analizar alguna cosa o pensamiento. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin yo analizo? ¿Con qué fin yo reviso alguna cosa o pensamiento? De confirmar y corroborar su veracidad, exactitud y existencia. O sea, yo tengo que comprobar. Y para comprobar yo tengo que analizar, tengo que revisar, hermanos. Nosotros no podemos vivir las cosas y seguirlas viviendo sin hacer un análisis de lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para confirmar, para corroborar su exactitud, su veracidad y su existencia. Eso nos dice el texto. El apóstol Pablo tuvo la revelación correcta de lo que Dios hacía con él y con su vida, y lo que hacía con la iglesia y con todos aquellos que creemos en él. Y él le decía a los romanos: ustedes deben corroborar. ¿Corroborar qué? ¿Corroborar qué, hermanos? Leamos el texto. Corroborar qué. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces lo que tenemos que corroborar primero es su voluntad. Su voluntad, si es esa la voluntad para mí, pues yo les vengo a decir una cosa: si nosotros estamos en su proyecto, en sus planes y en sus propósitos, todo lo que nos pasa es su voluntad. Es su voluntad. ¿Qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? Voluntad es lo que Dios elige, lo que Dios decreta, lo que Dios quiere, lo que Dios determina. El propósito de Dios es eso. Voluntad es lo que Dios decreta, lo que Dios determina, lo que Dios quiere. Yo tengo que necesariamente entender y analizar que Dios tiene un decreto para mí, que tiene un propósito para mí,
que tiene determinada cosa para mí, que Él quiere eso para mí. ¿Estamos claros? ¿Cierto que sí? Eso nosotros sabemos. Eso lo sabemos. Pero para nosotros aceptar esto, necesariamente tenemos que reconocer cada día, hermanos, cada mañana, cada noche, cada instante, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque si yo no acepto que Cristo es mi dueño, mi Señor, que Él es el que decreta, que Él es el que elige, que Él es el que decide por lo que yo debo y tengo que pasar, me enfrento al cuestionamiento, me enfrento a la queja, me enfrento a la duda, me enfrento al desvío. El señorío de Cristo es la base para que nosotros entendamos su voluntad. Cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, declaro que Él es el Señor de mi vida. Hermanos, yo duré 40 años casada con Julián. Los primeros 10 años fueron unos años tremendos. Solo Dios sabe la vida que llevamos tan difícil. Mi esposo viene de una familia violenta, de suicidios, de asesinatos, de muerte, de dolor. Y yo viví 10 años con él sin conocer de Cristo, sin conocer su propósito, sin conocer su destino, su decreto para mi vida. Y fueron años de amargura, de dolor, de angustia para mí, para mi hija. Y cuando yo entendí que Dios tenía un propósito con nosotros y tuvo misericordia, porque yo lo buscaba a Él, yo buscaba de Dios, pero no sabía cómo. Yo hacía lo que, yo iba a la misa y mi esposo me prohibía porque él era ateo, él era comunista, él era todo comunista, después se vuelve liberal, perdónenme, después se volvió liberal. Él era tirapiedra en la Nacional, los 1 de mayo hasta me enseñó a tirar piedra y a correrle a las bombas molotov y a los gases y todo eso. Y entendí con él que la ida a la misa era muy difícil. ¿Usted qué le va a creer a esos viejos? Y dele, R que R, como dicen los españoles. No me dejaba. Pero el Señor tuvo misericordia. Tenía un propósito con él y conmigo. Y yo lo entendí. ¿Saben una cosa? Recién convertidos, yo, Estela, entendí que yo era una ayuda para Él únicamente. Mujeres, nosotros solo somos ayudas, no se crea la indispensable, somos solo ayudas. Y si usted entiende el propósito en la vida con su esposo, con la persona que está cerca, le va bien. Recién convertidos en un grupo bíblico, Él dio este testimonio. Ya puedo hablar de él porque como no está. Pues yo antes no lo decía. Él dijo, se levantó y dijo, yo tenía una esposa bella, Estelita, mi hija, una buena situación económica. Dijo, pero yo nunca fui feliz. Yo me quedé mirándolo así, yo dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Y bueno, como a los meses o a los 2 meses, aquí en el templo menor, volvió a dar su testimonio, igualitico. Entonces yo lo llamé y le dije, yo siempre hice los reclamos con mucho amor, Dios lo sabe que no miento. Lo senté y le dije, mi amor, yo ya entendí. Y de verdad, hermano, yo lo entendí. O sea, yo no le dije con rabia. Le dije, yo lo entendí, mi amor.
que es verdad lo que usted dice. Es verdad. Porque nosotros cantamos un corito que dice: solo Dios hace al hombre feliz, ta, ta, ta. Solo Dios hace al hombre feliz, ta, ta, ta. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y se lo canté, de verdad. Y él se quedó mirando y le dije: yo entendí eso. Y yo me tomo de la mano de Dios y colaboro con el propósito para usted y para su vida, y por ende para mí y para mi generación. Hace rato, hermanos, yo entendí el propósito de Dios para mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Y lo cogí de la mano y le dije: yo conozco cuál es el propósito de Dios. Porque yo le digo una cosa, hermanos. Mi esposo era el pastor, pero yo era la profeta de la casa. Y yo le dije: yo conozco, yo sé lo que Dios tiene para su vida y para mi vida. Dios va a cortar la herencia maldita generacional que había en su ADN y que está caminando por el ADN de mi hija y de los que vengan después de ella. Y yo me uno con el propósito de Dios, se lo dije a él, me uno con el propósito de Dios para cortar esa herencia. Y aquí vamos a caminar juntos, Julián, hasta que eso lo veamos con nuestros propios ojos. Y él se quedó mirándome así. 6 meses de convertida. Dijo: amén, Estela, amén. Entendí que Dios... Hice el análisis correcto, hermano, comprobé, analicé, revisé la palabra. Desde la primera vez que él dio el testimonio hasta después, la revisé, oré y entendí que Dios tenía una voluntad para nosotros, tenía un propósito, tenía un decreto, y que yo iba por él, y que el diablo no me iba a ganar a mí la batalla. Porque sabe una cosa, días antes de yo llegar a esta iglesia, yo iba a abandonar a mi esposo con esta idea equivocada: si él se quiere matar, que se mate lejos de mí y de la niña, yo me voy a separar de él. Esa era la idea que yo tenía, sin saber, sin entender que la maldición generacional, si él se hubiera suicidado en la China, igualito le llegaba a mi generación, a mi hija. Y cuando yo llegué a la iglesia y entendí lo que es la victoria generacional, cuando Dios sana, cuando Dios liberta, cuando Dios llega y quita toda maldición de nuestro ADN, yo dije: yo voy por eso, porque yo amaba a Julián, amaba a mi hija, amaba a mis nietos que iban a venir y amaba a mis bisnietos que vendrán un día. Y yo entendí que para esta hora había nacido y para este tiempo. Y me metí en la brecha, hermanos, y decidí menguar. Ahí decidí menguar, porque yo ya estaba trabajando en la obra. Y a Julián, aquí está la hermana Elda, la pastora Elda, que le entregó ay, Julián, ayúdeme en la escuela dominical. Sí, pero dijo: ya me quieren poner corbata para que después hacerme de pastor. Eso decía él. Él quería estudiar, él quería seguir trabajando, pero no servir. Y yo ya estaba sirviendo. Y empieza el Señor a orar en él, a orar en él. ¿Y qué hice yo? Menguar. Un pasito atrás, y lo miraba, y lo veía crecer, y otro pasito atrás. Y dentro de mí yo decía: Señor, ¿cuándo me tocará a mí? Y como le enseñé en un encuentro de mujeres, le dije: el Señor me daba unas lluvias de verano. ¿Usted sabe cuáles son las lluvias de verano? Un de vez en cuando. De pronto llueve por allá, entonces me llevaban por allá para Sincelejo y yo predicaba. Pronto llueve por allá, me llevaban a Bogotá y predicaba. De pronto, o sea, en el año llovía como 4 veces. Pero yo entendía que Dios estaba orando.
Yo entendí el decreto de Dios para mi familia. Yo le pregunto, ¿usted sabe el decreto de Dios que tiene para su familia? ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo ha examinado? ¿Usted lo ha analizado? ¿O está viviendo por vivir? Está viviendo por vivir para que Dios lo bendiga, para que el Dios... Pero no, es el propósito claro de Dios para nuestras vidas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características de esa voluntad? La primera característica de esa voluntad, ¿cuál es? Que ella es ¿qué? Buena, la buena voluntad. Y usted me dice, ¿será bueno lo que yo estoy viviendo? Pues a mí también muchas veces me parecía que no. Muchas veces. Hace 10 años a mi esposo le dieron 4 infartos, la iglesia no lo supo. 4 paros le dieron a él. Estuvo muy enfermo. Y yo decía, Señor, yo sé que todavía falta. Y guerré, hermanos, yo me volví una guerrera, una leona. Él lo dijo muchas veces en el altar, la que ora por mí es Estela. Él me llamaba y decía, Estela, ore por mí, y me ponía yo a orar por él. Y lo ungía y él se iba y yo me quedaba orando, arrebatando mi victoria y su victoria. Buena. ¿Qué es buena? La buena significa lo apropiado. En el griego que está en el Nuevo Testamento, ese es el significado. La buena es la apropiada voluntad. Eso es lo que traduce buena. La apropiada voluntad. O sea que Dios nos da lo apropiado, hermanos. Su palabra dice que Él no nos da una carga más allá que la que nosotros no podamos soportar. Y cuando estamos a punto de no aguantar, Él abre una puerta y nosotros salimos. También otra de las características de la voluntad, ¿cuál es? Agradable. ¿Qué es agradable? Pues yo busqué el significado del griego y de aquí y de allá y dice completamente agradable. Y yo dije, a ver, ¿cómo era eso? Completamente. Señor, enséñame. Hermanos, porque yo les vengo a decir una cosa y quiero quitar tanta. Nosotros los pastores no nos la sabemos todas. Y tenemos que decir que uno a veces se encuentra con las enseñanzas y yo dije, completamente agradable, ¿qué será completamente agradable? Entonces me puse a pensar, eso es como cuando uno va a un restaurante y le dice, la persona que lo invitó, ¿le gustó? ¿Estaba? Sí. O sea, estaba bueno. Pero cuando le dicen, ¿cómo le fue con la comida? ¿Le gustó? Uy, sí, estaba muy buena. Pues así es, hermano. Con la voluntad de Dios es que está completamente agradable, es muy buena, es buenísima. Pero cuando usted mengua, cuando usted está pasando la lucha, cuando usted está en el desierto, ¿cómo es completamente agradable una voluntad, hermanos? Pues eso. Tiene uno que saber lo que Dios está haciendo en la vida de uno y el proyecto de Dios con uno para pasar adelante. Si usted no sabe, se queda en el desierto como se quedó el pueblo de Israel. No entendieron lo que tenían que pasar. Se llenaron de resentimiento, se llenaron de duda, se llenaron de murmuración, se llenaron de señalamientos. Y los mayores de 40 años perecieron en el desierto. Porque la duda mata el proyecto de Dios para nosotros. Lo matamos nosotros con nuestras dudas.
o retrocedemos el tiempo. Mi cuñada Noralba murió en el Palacio de Justicia. Y eso era algo que a mi esposo le pegaba duro. Lo ponía mal. Lo hacía llorar todavía. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Tal vez los que no han tenido desaparición forzosa no saben lo que es eso. Por años nosotros esperamos que una puerta tocara y la viéramos. Por años él no aceptaba que ella estuviera muerta en el Palacio de Justicia. Por años esperamos una visita, alguien que nos dijera algo. Nadie nos dijo nada, ni los de allá ni los de acá. Ninguno nos dijo nada, ni el ejército, ni nuestras autoridades, y mucho menos los del M-19. Mi esposo hizo de todo para encontrarse con la verdad. Tuvimos encuentros con muchas personas. Aquí en Bogotá, en Cali, viajaba a él a encontrarse para averiguar y para saber, exponiéndose aún a muchas cosas él. Y nadie decía nada. Porque, hermanos, si hay una cosa tremenda que a usted, aunque usted no lo crea, cuando uno entierra a su muerto, uno hace el luto y cierra el círculo. Pero cuando uno lo tiene todavía en la expectativa de que está muerto o no está muerto, hay algo aquí en el alma que no lo calma nada, sino cerrar ese círculo. Él vivió 32 años con ese clamor, poder enterrar a su hermano. Y unos días antes de morir, vino la Fiscalía de Bogotá, vinieron todos los altos de allá a la casa, porque él ya no podía casi caminar. Y le trajeron las noticias que habían aparecido las caderas de mi cuñada. Cuando preparamos el entierro de sus caderas, que el doctor Cristian nos ayudó mucho, junto con el alcalde, la señora madre del alcalde, miembro de la iglesia, estuvieron muy pendientes de eso. Mi esposo descansó. Yo quiero decirles que yo enterré a mi esposo aquí un martes. Y el jueves, Pastor Juan Carlos, 2 días después, yo enterré las caderas de mi cuñada. Fue una semana tenaz, tenaz, pero Dios me fortaleció. Yo les quiero contar algo. En el año 2015, yo estaba pasando por una crisis, porque estaba en crisis, porque todos pasamos por crisis. ¿Cómo le parece? Todos tenemos crisis, Eldita. Así somos, y ya cuando somos cincuentonas, pues ahí como que las crisis como que se nos alborotan más. Y cogí yo el carro, mi esposo estaba en Nueva York. Cogí yo el carro, los Libertadores y el deprimido de la Libertadores al pie de la Duarte, Clínica Duarte, y empecé yo con mis pensamientos y a hablar con Dios. Y yo oí la voz audible de Dios dentro de mi carro, que me dijo: estás en el lugar correcto y en mi propósito. Hermanos, yo sentí, yo digo que así tiene que ser, no lo vivido, sino en lo espiritual. Como los que se inyectan algo que les sube cuando adrenalina, o cuando tienen la diabetes bajita que les ponen la insulina, yo no sé, pero yo sentí un calor en mi cuerpo y una fortaleza, hermanos, que me duró 2 años, de verdad, porque con esa fuerza
yo atendí a mi esposo hasta el último día. Con esa fuerza. Con esa fuerza lo llevé 5 veces sola a Bogotá a operarlo. Cada vez que lo iban a operar, el doctor se sobaba las manos y decía: él está muy comprometido, señor Estela, él está muy comprometido, y así. Y entonces yo lo tocaba y le decía: tranquilo, doctor, que en Cúcuta hay de más de 1000 personas orando por él y por usted, vamos a operarlo, que él va a salir de ahí con vida. Y cuando él me miraba así decía: bueno, sí, y se iba, vamos a operarlo, y se iba a operarlo. Y después yo me iba para el apartamento donde estaba y yo le lloraba al Señor y yo le decía: Señor, tú eres mi padre, yo quiero llevar a Julián con vida a Cúcuta, yo no quiero llevar a Julián en un ataúd, yo lo quiero llevar con vida. Y cuando lo operaban salía el doctor y: ya está bien, salimos bien, está recuperando, está malito, pero salió con vida. Esas palabras de Dios me alineó a mí en su propósito y no se me olvidó. Verlo morir. Ustedes saben que él era muy especial, tan especial que el viernes el doctor Manuel Moros, al cual le agradezco todo su amor para con mi esposo y todos sus cuidados que fueron inmensos los últimos 12 días en la clínica Santana, me dijo el viernes: Estela, el pastor está listo para irse. Ya no hay nada que hacer, está viviendo extras. Y yo decía: Dios mío, dame fuerzas para este momento, Dios mío. Y la última que él me hace: esperó hasta el domingo, que cumplimos 40 años de matrimonio. Tenía en la manita, su manita sí, tenía el joyero con mi anillo de 3 oros. Y apenas empecé yo a darle las gracias y a cantar: yo te doy gracias, la máquina empezó a bajar y se murió. Yo entendí, hermanos, que la voluntad era buena, que la voluntad era agradable, pero que también era perfecta. Si yo no lo hubiera entendido, no estaba aquí, hermanos. Si yo no lo hubiera entendido, no hubiera aceptado su voluntad. Perfecta en todas sus características. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en todas sus características. Si estamos en el propósito de Dios, hermanos, todo lo que está pasando es perfecto. Todo es perfecto. A él no se le salió de las manos nada. Ahora, ¿qué debo hacer cuando estoy pasando las circunstancias que la voluntad de Dios a uno le talla, hermanos? Porque talla, porque duele, porque machuca, como cuando le machucan a uno un dedo, ay. Le talla. ¿Qué debemos hacer? Lo dice la palabra, ahí mismo en el texto. Dice: no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir esa frase? Que cuando nosotros estamos pasando por la dificultad, porque cuando estamos en la voluntad de Dios, en la buena, hermana, en tierra alta, eso no necesitamos de nada. Pero cuando estamos ahí en lo difícil, vienen el mundo a ofrecernos y a decirnos, y no lo debemos oír. Solo debemos oír lo que Dios dice de nosotros. Yo tengo un propósito contigo. Yo tengo un diseño con tu vida. Yo tengo un diseño con tu generación. Yo tengo un diseño
con todas tus cosas. Tú no estás al azar, no estás suelto. Lo que estás viviendo, lo que yo te he movido, todo, estoy yo ahí, porque yo soy tu dueño. Yo soy el que decido, yo soy el que quiero las cosas para ti. Soy yo. No es tu marido, no es tu suegra, no es tu amiga, no es el gobernante. No, soy yo el que estoy caminando y manejando tu vida a través de mi voluntad, que es buena, perfecta y agradable, aunque usted no lo crea. Para esta hora, hermano, estamos aquí. Para este tiempo, con un proyecto de Dios. No me puedo oír lo que el enemigo habla. Hermanos, yo batallaba ante las circunstancias difíciles que mi esposo vivió. Fueron 40 años. Y al final vimos la luz. Mi esposo es de familia poca, de papá y mamá. Solamente son 2 hermanos, porque mi cuñada murió en el Palacio de Justicia. Fernando García Trujillo, que es creyente también y sirve al Señor en Miraflores y ahora en la unidad de evangelismo de la Quinta. Y él iba y le decía a Julián, Julián, usted es un valiente. Julián, usted rompió con la maldición de la casa. Julián, usted es un victorioso. Julián, usted es un guerrero. Él no iba ya a llorar. Él no iba ya a cantarle, no, él iba a darle palabra. Usted es un valiente, Julián. Usted lo ha hecho bien, hermano, usted lo ha hecho bien. Usted ha sido un buen esposo. Usted rompió con la maldición de la casa. Usted lo ha hecho bien, hermano. Yo sigo con el legado y Estela lo va a seguir también. Usted no se preocupe, oiga. Y apenas Julián en su agonía lo miraba y decía que sí, que sí, que sí. Por eso cuando él muere, hermanos, la gente a veces no entiende que cuando él muere, estaba mi cuñado, estaba yo, estaba mi hija, mi sobrina, mi amiga Belén Arámbula, que fue la que me ayudó al final, y nos abrazamos y le dimos gracias a Dios. Le dimos la patada a Satanás. Él no tuvo en él arte ni parte. Él tenía una daga aquí del enemigo que se suicidara. Se lo repetía día y noche, hermanos, día y noche. Pero a pesar de todo, él siguió adelante. Le servía al Señor. Le daba a él lo mejor de él. Le dio todo su tiempo. Le dio todo su amor. Le dio todas sus fuerzas. Y el enemigo nunca pudo, nunca hacerlo devolver de su fe. A pesar de las circunstancias difíciles que pasamos. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria! El enemigo le hablaba y le decía: yo no me conformo con lo que usted me dice, es mentira. Satanás mentiroso, no tiene nada conmigo. Lo otro que debo hacer, dice la palabra, sí a la renovación. ¿Qué es renovación, hermanos? Volvernos al origen, volvernos al estado original. ¿Cómo nos volvemos al estado original, hermanos? Pues creyendo en Dios y sabiendo y creyendo en que la renovación aquí nosotros la hacemos cada día, pero que después del paso de que el Señor nos llame, allá es donde vamos a volver al estado original. Aquí tenemos que trabajar
¿Y trabajar en qué, hermanos? La renovación aquí en la tierra, aquí, ahora, significa cambios. Para yo entender, para poder analizar, para poder vivir la buena voluntad de Dios perfecta y agradable, necesariamente tengo que tener cambios. ¿Cambios de qué? De actitudes. Cambio aún de personas nocivas, que a toda hora lo negativo y los mensajeros de Satanás están a diario. A un cambio de cosas, a un cambio de escenarios. Usted sabe, yo no le puedo decir, usted es el que tiene que analizar. Yo analizo lo mío, usted analice lo suyo. También la renovación aquí en la tierra significa recuperar. ¿Recuperar qué? Sueños. Ay, hermanos, sueños. Deseos que usted tiene. Proyectos que estaban por allá escondidos. Yo durante ese tiempo que viví con mi esposo, que trabajamos en el proyecto de Dios, yo decía, no, llegará el día en que yo voy a hacer esto, en que yo voy a hacer lo otro, y me alimentaba y salía feliz. Porque yo soy feliz con cualquier cosa, hermano. Yo me pongo feliz por todo. Esa fue una de las cosas que me fortaleció mucho el Señor y me alentaba para ayudar a mi esposo. Porque Julián era muy callado en la casa. Yo me río sola, yo hablo sola, hasta dormida hablo. ¿Verdad? Y él me preguntaba cosas y yo le contestaba. Y después al otro día se burlaba de mí, se reía. Oiga, usted estaba diciendo y esto y esto. Y él era feliz. Y yo más. Verlo a él feliz. Por 40 años, hermanos. Fui ayuda para que él fuera feliz. Y yo pienso que lo intenté y lo hice bien. Lo hice bien. Por eso cuando él partió, lo despedimos en la casa, en la intimidad, con alegría. Él fue un campeón, hermanos. Tremendo. Un hombre valiente hasta los tuétanos. Porque el nacimiento de él y lo que lo rodeaba era muy tremendo. También debemos fortalecernos. Fortalecernos en la renovación implica fortalecernos. ¿Fortalecernos en qué? En Dios, hermano. Ese es nuestro origen primario, Dios. Su palabra, las reuniones, no dejar de congregarnos. Aquí venimos y nos fortalecemos. Algunos se fortalecen con la palabra, otros se fortalecen con una canción. Fortalecernos en Dios y seguir avanzando de manera productiva y con alegría. Y ahí estoy yo, hermanos. Cuando estaba mi esposo en la cama de la clínica ya muerto, Dios me mostró la vida de él así, como en una película, en cuadros, como en Netflix cuando uno hace con es así. Ustedes saben de qué hablo. Tan, 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 tan. El que se rió, ¿cómo es que dice Suso? El que entendió, entendió. Así, tan, tan, tan. Y me dijo el Señor, ahí, hermanos, me habló Dios. Dijo, el propósito se cumplió. Ahora sigo contigo. Amén. 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 ¡Aleluya!
Estuve un mes sola en mi casa después de la muerte de Julián, sola, absolutamente sola, hablando con Dios. Y Dios dándome el propósito. Y me dijo, el propósito generacional, el ADN de mi preciosa sangre, me dijo Jesucristo, sigue con tu hija y con tus nietos y con tus bisnietos. Te voy a tener un tiempo más para que hagas la obra que te voy a mandar a hacer en ellos, porque tengo planes grandes con ellos, como los tuve con Julián. ¡Aleluya! Y el Viernes Santo estaba yo allá en mi casa sola, después de todo eso. Y bajé las escaleras. Y vi, yo casi todas las fotos de Julián las guardé, todas. Yo no las quería ver, no, porque me recordaba todo. Pero dejé las fotos de Israel, que fue un tiempo hermoso, 3 meses en Israel con él. Y me quedé mirándolo, bajando las escaleras, así al frente estaban las fotos. Y ya la lágrima aquí, mire acá. Y pegué una exclamación: Julián, usted me hace mucha falta. Y yo que lloraba. Y oigo la voz de Dios que me dice: a usted le hace falta, Julián. Y yo quedé tiesa, así. No miré para ninguna parte. Así, mirando las fotos, dijo: pues a él usted no le hace falta, porque en mí está completo. Y dije: ah, no, que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Llamé por teléfono a mi hija y le dije: le tengo una propuesta. Me dijo: sí, mamá. Dije: véngase a vivir conmigo, con la nieta, el perro y su esposo, y tengo un proyecto espiritual, económico, y vamos a salir adelante. Dijo: bueno, mamá. Y en eso ando hace un año. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Pero para llegar a esta dimensión, hermanos, que yo llegué, yo examiné y volví y examinaba y volví y examinaba y volví y comprobaba, como cuando le dan a uno un billete de 50 y uno lo toca, lo tira, lo mira, la gente, todo el mundo tiene diferentes maneras de saber si es falso o no. Eso le hacen así con la uña, lo ponen a la luz, le miran no sé qué, y otros pues yo hacía eso con la voluntad de Dios, pero la entendí y cooperé con esa voluntad. Ahora, ¿usted cómo está, mi hermano? ¿En qué fase de eso que hemos estado hablando? ¿Está semi agradable? ¿Está semi buena, semi perfecta? Déjeme decirle que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Colóquese de pie. Usted y yo nacimos para esta hora. Quiero decirles una cosa: este año cumplo 60 años. 60. Y yo nunca había comprado un carro. Nunca. Yo irlo a comprar, escogerlo, mirarlo, decir nunca. Ayer me compré un carro y lo tengo en mi casa. Aleluya, aleluya. Me levanto todas las mañanas y veo el perro en la casa. Qué belleza. Peludo como el sol, y pelos por todos lados, pero qué belleza. Es la alegría de mi nieta. Ella es la reina. Tengo proyectos, hermanos.
Tengo propósitos, hermanos. Y el más importante es que mi vida transparente voy a hacer. Ustedes puedan leer las manos del Maestro en mi vida y servir a alguno que de pronto está pasando o tiene dudas. Yo le decía a Julián ahí, yo le dije a él cuando se fue a operar la última vez acá, le dije: yo no quiero que usted se muera. Él sabía, dijo: no, pero esto es lo último, Estela, ya no hay más nada que hacer. Le dije: yo sé. Le dije: dijo: pero usted es valiente. Le dije: sí, Julián, yo soy valiente y me voy a esforzar más. Dijo: yo lo sé. Y a usted le va a ir bien. Usted es una mujer inteligente, usted lo va a hacer bien. Y esas palabras las tengo aquí. Usted lo va a hacer bien. Y yo lo quiero hacer bien, hermanos. Ayúdenme a hacerlo bien. Oren por mí. Oren por mí. Yo traigo una palabra profética de parte de Dios para Cúcuta. La oí la semana pasada y hoy, esta mañana la oí. Profética para Cúcuta. Dios me dijo, Pastor Cristian, me dijo que Cúcuta, por cuanto había oído la voz espiritual, había sido receptora de la gloria de Dios en este lugar. Por eso Dios iba en el 19 a levantar a Cúcuta en varias áreas. Me habló de deportes, me dijo: en los deportes, en las artes, en el gobierno, en la economía y conocida mundialmente. 5 cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!